Empiezo a grabar. Ismael Cala, bueno, primero tengo que tratarte como si fueras un periodista, un colega mío, a pesar de que hace bastante de que estás con con esta cosa que tiene que ver con la resiliencia, con todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? La verdad que yo creo que ese fue un cambio muy orgánico, no Mm. preparado, porque yo me siento comunicador desde los 8 años. Creo que crecí vocacionalmente pensando que mi carrera siempre serían los medios masivos y no anticipé este giro donde la comunicación se convirtió en la herramienta perfecta para transmitir un poco, basado en mi historia de vida, las herramientas, los instrumentos, todo lo que aprendí que la educación no me dio y donde me falló la educación que recibí para poder entenderme mejor, comprenderme y superarme mejor y cambiar aquellas cosas de ese Ismael más joven que la verdad yo sentía eran más limitantes que, digamos, empoderadoras. Entonces, a partir de un primer libro que fue El Poder Escuchar, cuando el libro me convocó y me invitó, Mónica, a realmente liberar mi historia, y hablar de cosas que yo no había hablado antes, como la historia familiar, el tema de la infancia y cómo en mi adolescencia tuve tratamiento psiquiátrico por temas mentales, mi padre esquizofrénico, suicidios en la familia, problemas de identidad y autoestima, muchísimas cosas que la gente dijo, wow, no sabíamos esto de Ismael. Y a partir de ahí surgieron conferencias, invitaciones, cuenta más, háblale a estos jóvenes en fundaciones sin fines de lucro, en zonas vulnerables. Y la verdad que me di cuenta que me llenaba el corazón y que era una nueva forma de comunicar a partir de ese arquetipo de Quirón, que es el sanador herido, que es que pudo sacarse la flecha envenenada con que le dañaron una de sus patas y los demás por curiosidad le decían, Quirón, ¿cómo lo hiciste? De ahí viene la palabra quirófano. Entonces esto yo no lo entendí hasta que una psicóloga me dice, es que tú, como muchos otros, lo que has hecho es compartir tus historias, tus heridas transformadas, y por lo tanto a los demás les da curiosidad de saber esto. Y la verdad que el giro total vino cuando conocí, que fue en el mismo año, a dos mentores de vida muy importantes, Deepak Chopra en mindfulness, Ujú, atención plena, y John Maxwell en temas de liderazgo. ujú, Y a ambos ujú. les consulté. Siento sed, siento hambre por no estarme solo como el periodista y el comunicador entrevistando a otros, sino yo también comunicar cosas que siento que han sido claves en mi propia historia de vida. Y ambos me dijeron, pues si es lo que sientes desde el corazón, lánzate que te irá muy bien. Y mira dónde estamos, 7 años después de yo haber tomado la decisión de temporalmente abandonar los medios, renunciar a CNN por perseguir esta otra búsqueda de crecimiento humano. Precisamente yo te seguía mucho por CNN y pensaba yo desde mi lugar de periodista, decía, uy, ¿cómo va a renunciar a semejante cadena y va a meterse en esta aventura que en definitiva lo leo ahora en tu nuevo libro, Las 11 razones? eh, a veces crea un poco de misterio y un poco de inseguridad, digamos, ¿no? Es decir, cómo yo voy a tratar de mostrar cómo es vivir, digamos, ¿no? Eso Mm. es lo que tú tratas de mostrar, cómo es vivir, cómo es Sí, yo diría que cómo es vivir de una forma más inteligente, organizada por diseño, con mejores resultados y como debería ser la fórmula en la que nos eduquen, porque qué mejor sentido tendría que en vez de enseñar tanta física y química y todo lo que nos enseñan a edad tan temprana, que no a todos nos va a servir, lamentablemente, que nos enseñan a entendernos, como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, como Sócrates luego amplió hace siglos, que decía, conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti. Y eso es lo que yo siento, Mónica. Yo no supe cuidar de Ismael, no supe cuidar de mí bien cuando no me entendía, cuando no me amaba, porque no aceptaba todo lo que era dentro de mí, luces y sombras. Y cuando aprendí a entenderme como un proceso, que mi personalidad no está escrita en piedra y que yo puedo cambiar incluso condicionamientos tempranos de mis padres, de mi infancia, del lugar donde me tocó nacer. Entonces, cuando yo entendí esto y descubrí esto, mi vida se expandió, cambió por completo mi manera
de procesar la información y la realidad. Entonces, la verdad que para mí es una misión el poder ayudar a otros seres humanos, como mismo me sucedió a mí, de forma autodidacta. Ahora yo creo que es más fácil si uno puede guiar a otros, ¿ves? Yo aprendí a meditar con Deepak Chopra y él me enseñó a enseñar a otros a meditar. ¿Y por qué quedarme con conocimiento si puedo compartirlo con los demás? Ahora, cada quien escoge su ruta de vida, cada quien dice esto me sirve, esto no me sirve. Lo ideal es que cada uno de nosotros sepa construir su propia cosmovisión del mundo, ¿no? Una de las cosas más terribles que hay en la vida es la falta de paciencia. Trataba yo de ver en tu libro precisamente esta meditación, esta manera de serenarse, esta manera de decir, bueno, ya las cosas se van a ir dando y yo voy a estar muy a tono con ellas, ¿no? Es un poco eso la meditación, ¿no? Sí, la meditación lo que hace es trabajar nuestro sistema nervioso central autónomo para llevarlo de ese modo un poco agitado de andar como en piloto automático, confiando en las reacciones viscerales o instintivas de nuestro cerebro más primario y transportarnos a una toma de decisiones un poco más consciente y presente, donde yo me permito frenarme para pensar mejor y diseñar la respuesta o la decisión que quiero para cambiar lo que no me gusta. Porque al final, Fluir para no sufrir no es un libro que te invita al conformismo. No es un libro que te invita a tirar la toalla y a decir que me resbale todo, me da igual todo, acepto lo que sea, es mi destino. No, no, no. Es aceptar para cambiar. Es aceptar para entender. Es aceptar para poder diseñar una estrategia incluso de verme en una realidad diferente mañana si es que hoy ya no la puedo cambiar la de hoy, pero sí puedo intencionar cómo llego a la de mañana. Entonces, obviamente es vivir por un diseño que lleva un trabajo, lleva una inversión, lleva un entrenamiento, pero si tenemos tiempo para Netflix y para series y para películas, Totalmente. ¿cómo no vamos a tener tiempo para esto otro que nos da muy buenos resultados? O sea, realmente yo digo que el retorno de inversión cuando uno se ocupa de uno mismo es demasiado alto como para no hacerlo. Ahora, Deepak Chopra viene desde hace muchísimos años generando este movimiento de New Age y generando también una mirada muy particular en torno a la vida misma, digamos, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue que te asociaste a su filosofía? Pues la verdad yo lo conocí a él a través de sus libros primero, ya le seguía, Claro. era como un mentor virtual, su libro de las 7 leyes espirituales del éxito, el libro de los secretos, el del sincrodestino, ya yo los había leído. De hecho, cuando yo conozco personalmente en Valencia, Venezuela, en la Cumbre del Éxito, compartiendo con él el escenario en el año 2014 a Deepak, yo estaba ya haciendo las meditaciones de los retos de meditación en inglés que él hacía junto a Oprah Winfrey, otra de mis grandes Mm. mentoras comunicacionales del mundo. Entonces nos presentamos, yo me presenté ante él, ya alguien le había dicho quién era yo desde CNN en español. Me sorprendió que él más o menos sabía más o menos quién era Ismael. Yo asumía que él no sabía ni nunca había escuchado de mí y me presenté y le dije, Deepak, soy uno de sus millones de fans en el mundo, hago las meditaciones con Oprah, sus libros me han cambiado literalmente mi forma de ver la vida. No he podido lograr meditar todavía como me gustaría, sin embargo, quiero hacer de esto que para mí es tan importante, que es el conocimiento que usted aporta. Entonces, él me dice, intercambiemos contactos, dame tu número de cel, yo te doy el mío. Y le digo, ¿qué tal si llevásemos Deepak a español y a la comunidad hispanoparlante estos retos de meditación que usted hace en inglés? Porque yo los entiendo en inglés porque, bueno, viví en Canadá, me tocó estudiar inglés, pero hay mucha gente que meditar en inglés cuando su primer idioma es español no les permite relajarse tan fácilmente. Y él me dice, me encanta la idea, Ismael, ya lo hicimos en italiano, entonces hagámoslo. ¿Tienes equipo que pueda apoyar a mi equipo del Chopra Center a hacer esto realidad? Le dije, por supuesto. En 4 meses estábamos lanzando el primer reto de meditación en español junto a Deepak Chopra e Ismael Cala. De hecho, vine a México, creo que fue en el 2015, a lanzar el segundo de los retos. Siento que fue el de la abundancia o el de salud perfecta acá en Ciudad de México, con un lindo evento de meditación. Entonces, la verdad que fíjate, yo siempre que conozco a alguien
que es un mentor y un referente, siempre intento ofrecerme como puente y como ayuda en vez de pedir algo de ellos. Y eso fue lo que hice con Deepak y eso fue lo que hice con John Maxwell, con el que hoy comparto ellos también y me puedo llamar su amigo. Y Claro. que tengo también un curso con él en Kala Academy, que es nuestra escuela online. Ajá. ¿Y John Maxwell quién es? Porque no lo conozco. Con Chopra, fíjate, con Chopra tenemos 4 retos de meditación que hemos hecho juntos. El primero fue el de la abundancia, el segundo fue el de salud perfecta, el tercero fue el de relaciones extraordinarias y el cuarto Julio. fue el de un destino mágico. Ujú. Entonces hicimos 4 retos de 21 días cada uno y Chopra empezó a invitarme a ser ponente en sus retiros en inglés. Acabo de hacer el más reciente, fue en Los Cabos, este pasado mes de febrero. Él ya se está retirando de los retiros porque quiere dedicarse más a escribir sus libros, a hacer podcasts y cuando alguien le contrate a ir, pero ya no tener el peso de organizar con su empresa los retiros, etcétera. ¿No? Es como una nueva etapa. Entonces me siento muy honrado de que incluso en estos últimos 3 retiros que ha hecho, yo estuve en el penúltimo. Ujú. Te preguntaba por John Maxwell, porque tú también nombraste al principio a, a Sí, esa persona que te enseñó el tema del liderazgo. sí, sí. Bueno, John Maxwell, qué interesante que Venezuela me ha dado la posibilidad de conocerlos a ambos, Ajá. porque en ese mismo evento que te menciono que conocí a Deepak, conocí un año después a Maxwell. Era también el gran ponente internacional en la Cumbre del Éxito en la ciudad de Valencia, Venezuela. Entonces sucedió lo mismo. Le dije, Maxwell, me encantaría llevarlo a mi programa de televisión. Lo mismo le dije a Deepak y lo llevé a ambos al show de CNN en español de entrevistas, Cala. Y después de ahí dije, ¿cómo podemos colaborar? E hicimos un programa en conjunto para Cala, nuestra escuela online, que se llama 11 maneras de transformar tu pensamiento. John Maxwell e Ismael Cala. Luego en el 2014 me entrega un premio como comunicador líder en comunicación. Para mí fue un honor recibirlo de la organización de Maxwell. Y ahora, este año, estoy invitado aquí en Cancún, México, a la certificación de coaches con el programa de coaching de liderazgo global de la organización de Maxwell. Y ahí compartiré con él y con sus grandes coaches. Entonces, mira cómo ha seguido circulando y creciendo en Claro. esa espiral de mentoría y de amistad y de admiración, ¿no? Entonces, para mí es de verdad, este año de hecho tengo 2 eventos junto a Maxwell. Acá la formación en Cancún y el 30 de septiembre un evento en Lima, Perú, donde vamos a estar él y yo en la tarima. Ujú. La última, Ismael, fluir para no sufrir. ¿Tú crees que la vida eh, uno puede evitar sufrir todo el tiempo? No, yo creo que el sufrimiento es parte de nuestra vida, ya lo decía Buda Ujú. cuando salió de su palacio a ver cómo era el mundo en la realidad y entendió que había enfermedades y sufrimiento, por mucho que a él como príncipe se lo estaban negando dentro de las puertas en su palacio. Y se dio cuenta que el dolor y el sufrimiento son partes indispensables de la experiencia humana. Sin embargo, también se dio cuenta que hay muchas causas que crean un sufrimiento innecesario en los seres humanos, como por ejemplo la ignorancia de nuestra verdadera esencia o la identidad, el confundir lo que somos con esta mente fragmentada por el ego o el confundir lo que somos con la existencia temporal del cuerpo físico y no entender que somos mucho más, seres grandiosos, enérgicos, llenos de una energía vital que es inmortal, que es el espíritu. Y además, las otras causas del sufrimiento humano son, por ejemplo, la adicción al placer. La mayoría de las personas buscan todo lo que les da placer y confunden felicidad con goce de los 5 sentidos. Y otros evitan el dolor. Entonces, ambas cosas te crean un sufrimiento innecesario, porque si yo evito el dolor me va a perseguir y cuando yo lo viva, como lo resiento y lo resisto, va a ser triplemente su intensidad percibida. Y la otra causa que él habla del sufrimiento humano innecesario es ese gran temor que muchos seres humanos siguen teniendo a la muerte, como si la muerte fuera el gran fin, y no lo es. La muerte es un recordatorio de la existencia dual, de que todo proceso tiene 2 extremos, nacimiento y fin, pero que es una transición. Entonces, el dolor siempre va a estar en nuestras vidas. Hay pérdidas, hay divorcios,
hay cosas inesperadas que nos contrastan y nos contraen y va a implicar que yo sufro. Si nosotros entendemos que esas son las razones del sufrimiento y trabajamos el tema del desapego para ser más neutrales, no tomarnos tantas cosas a la tremenda de forma personal, entonces va a existir dolor, pero el tiempo para sufrir y contraerme va a ser más corto, porque puedo transitar de forma más rápida esas fases del duelo, de la negación a la aceptación, pasando por la negociación, etc. Eso es lo que nosotros proponemos con un despertar de la conciencia humana, donde yo sé que me van a tocar eventos que me contrastan, que no van a ser agradables, pero en vez de etiquetarlos, resentirlos y revivirlos constantemente desde mi memoria traumática, voy a pedir ayuda, si no lo puedo hacer solo, para liberarme de ese veneno que queda después del evento, recordar el evento, pero sin el yugo histórico de la memoria tóxica, dolorosa del evento. Entonces, yo creo que es un proceso que todos los seres humanos deberíamos hacer si queremos una larga vida, ¿ves? Porque entre más guardemos resentimientos en nuestro corazón, menos sonrisas tenemos, más falta de perdón argumentamos desde la mente y por lo tanto entonces empezamos a ser seres densos, no livianos, seres que ya no se contactan con la inocencia, con la gracia que teníamos todos cuando éramos niños. Y la verdad, esa no es una manera inteligente de vivir. Yo me niego a ser un adulto estreñido, ¿ves? Yo quiero sentirme que soy adulto, que soy responsable, que tengo cuentas por pagar, que tengo deudas que saldar, que hay responsabilidad en mí, pero que al mismo tiempo la vida es una linda aventura que me divierte y es un enigma que siempre tiene algo interesante por descubrir. Entonces, así sí, a mí, a Ismael, le entusiasma seguir viviendo. Muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por tu libro, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ya ahí nos cuentas dónde la publicas y Sí, ahí entonces la seguimos. un abrazo. Gracias.